Vamos a hablar de la nomenclatura y de las propiedades de estos compuestos. La nomenclatura de los haluros de ácido es supremamente sencilla. Ellos se nombran como si fueran sales del halógeno, ¿cierto? Cloruro, bromuro, yoduro, es fluoruro de, ¿cierto? Y ahí sí empezamos como a mirar las características de cada uno. En esta ocasión no voy a ver las reglas por separado, sino que vamos a mirar diferentes ejemplos lo que puede pasar con la nomenclatura. Entonces les decía que se nombra como si fuera del halógeno, cloruro, bromuro, yoduro, de, ¿cierto? De. Y luego vamos a mirar cuál es la cadena carbonada y qué radicales tiene y todo lo demás. Entonces vamos a mirar aquí el primer caso. En el primer caso tenemos un haluro de ácido sencillo de 2 carbonos. Fíjense acá, son 2 carbonos. Entonces, en ese caso, y la terminación al final del grupo acilo es hilo. La terminación es hilo. Entonces, aquí le voy a colocar el nombre IUPAC porque está con el nombre común, que es acetilo. Entonces, tenemos que darle el nombre IUPAC, que es el de 2 carbonos, cloruro de etanohilo. ¿Sí? Entonces, va el alcano, terminación hilo, cloruro de etanohilo. ¿Sí? En este caso, como tenemos el cloro, es cloruro y 2 carbonos. Entonces, etanohilo. En este segundo caso tenemos un benceno. Fíjense que es un haluro de ácido aromático. Tenemos el benceno. Recuerden que cuando es benceno se coloca el circulito o se colocan los 3 enlaces dobles intercalados. El halógeno es el bromo. Por ser bromo, entonces es bromuro. ¿Sí? Bromuro de benzoilo. ¿Sí? Se dice benzoilo en el caso del benceno. Bromuro de benzoilo. Aquí ya tenemos un haluro que tiene un sustituyente. Fíjense, aquí tenemos un sustituyente. Entonces, en ese caso, sí ya tenemos que enumerar la cadena. El carbono número 1 siempre será donde esté el haluro de ácido. Entonces, carbono 1, carbono 2, carbono 3 y carbono 4. En el carbono 3 tenemos un grupo hidroxilo que recuerden que cuando es sustituyente se nombra como hidroxi. Entonces, primero, de acuerdo al halógeno que tenemos, cloruro de, y ahí sí colocamos el resto. 3-hidroxi butanoilo. Butanoilo porque son 4, ¿cierto? Cloruro de 3-hidroxi butanoilo. Y aquí tenemos el caso cuando es un ciclo. Cuando es un ciclo diferente al benceno, no utilizamos la terminación hilo, sino carbonilo. ¿Sí? Cuando es un ciclo diferente al benceno, no utilizamos la terminación hilo, sino carbonilo. Entonces, yoduro, que se puede escribir de esta manera, o también podemos escribirlo de esta otra, ¿no? También podemos escribir yoduro de esta manera. Ioduro o yoduro, como lo quieran colocar, cualquiera de los dos sirve. Y tenemos un ciclo, ciclohexano, yoduro de ciclohexano carbonilo. Carbonilo. Cuando es un ciclo, terminamos con carbonilo, no con hilo simplemente, sino ciclohexano carbonilo. ¿Sí? No diríamos yoduro de ciclohexano hilo, sino yoduro de ciclohexano carbonilo, en el caso de los ciclos, de las estructuras cíclicas. ¿Alguna duda con esta nomenclatura? Entonces, primero de acuerdo al halógeno colocamos como si fuera una sal, cloruro, bromuro, yoduro, fluoruro de. Y luego sí nos encargamos de la cadena carbonada o de lo que continúa para complementar el nombre del haluro de ácido. Entonces, por ahora copiamos esta parte, los ejemplos, y ya vamos a nombrar unas estructuras un poquito más complejas con de esta misma función química. Tomamos el apunte y ya continuamos. Vamos a continuar con algunos ejemplos
de nomenclatura para este tipo de compuestos. Acá, para uno de los que aquí aparece, pues ya tenemos acá el nombre, pero es para que miremos entonces en qué consiste. Tenemos aquí el elemento como halógeno, es lo primero que tenemos que mirar, que es el cloro. Por lo tanto, será cloruro de, ¿cierto? Cloruro de. Luego nos fijamos en nos fijamos los sustituyentes. Entonces, damos la cadena, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. En el carbono tenemos un grupo hidroxilo y en el carbono 4 tenemos un grupo metil. En el carbono 3 un hidroxilo, en el 4 metil. Entonces es cloruro de 3-hidroxi, 4-metil, 3-hidroxi, 4-metil, pentohilo. O también, bueno, para nuestro caso, le vamos a más bien a colocar como pentanohilo. Entonces, cloruro de 3-hidroxi, porque es alfabéticamente, 4-metil, pentanohilo. Tenemos el mismo tema, tenemos el cloruro, aquí está, cloruro de. En este caso tenemos un ciclo. Tenemos un ciclo. Aquí tenemos aquí un metil. Este siempre va a ser el carbono 1, donde esté el grupo el que corresponde al haluro de ácido. 2, tendríamos el doble enlace que tiene prelación en este caso, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. Esta sería la manera de enumerar el ciclo. Entonces, como tenemos cloro, cloruro de, y empezamos a nombrar alfabéticamente. En este caso, el sustituyente es el metil, 4-metil, y tenemos que decir dónde está el doble enlace. 2-ciclopenteno, ciclopenteno, ¿sí? Penteno porque es con doble enlace. 2-ciclopenteno carbonilo. Fíjense que en este caso es un ciclo, no decimos solamente hilo, sino carbonilo. Ok, continuamos acá con el tercero. De forma, tenemos aquí el cloro, tenemos aquí el cloro, por lo tanto será cloruro de, cloruro de. Y empezamos a mirar nuestros sustituyentes. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. ¿Qué sustituyentes tenemos? En el 3 tenemos un grupo hidroxilo, en el 4 tenemos un metil y después del carbono 5 tenemos un carbonilo de aldehído, un carbonilo de aldehído. Y entonces, en el caso del aldehído, es formil, ¿sí? Formil. Entonces, cloruro de 5-formil, 3-hidroxi, ¿sí? Recuerden que el aldehído se puede nombrar como formil, pero también se puede nombrar como oxo, ¿no? Cualquiera de las dos sirve. 5-formil, 3-hidroxi, 4-metil, pentanohilo. Aquí volvemos a colocar pentanohilo. Recuerden que entre más sustituyentes tenga, pues obviamente más largo va a ser el nombre, porque tengo que nombrar todos los sustituyentes. Inclusive como oxo iría al final, ¿no? Porque esto va en orden alfabético. Aquí tenemos en el caso del benceno, tenemos un bromuro, fíjense que en este caso el halógeno que lo acompaña es el bromo, entonces bromuro de, ¿cierto? Bromuro de.
Es el carbono 1 y aquí como tenemos un sustituyente sería el número 2. Este es un grupo y a los grupos éter los nombramos alcoxi, entonces sería metoxi porque es el metano, el metil el que tenemos acá. Entonces bromuro de 2-metoxibenzoilo. Bromuro de 2-metoxibenzoilo. Benzoilo porque es el del benceno, ya lo habíamos visto anteriormente. Tenemos dobles, triples enlaces, carbonilos, hidroxilos, metil, aquí tenemos varios sustituyentes. Entonces lo mismo, el no es el cloro, por lo tanto sería cloruro de, y empezamos a nombrar nuestra estructura, 1, 3, 4, 5 y 6. Tenemos 6 carbonos de estructura. Tenemos varios sustituyentes, los voy a colocar acá en otro tono. Mire, aquí tenemos un carbonilo de cetona. Aquí tenemos un metil. Aquí tenemos un hidroxilo. Tenemos un doble enlace. Acá tenemos un triple enlace. ¿Se fijan? Debemos tener en cuenta para nombrar ese haluro de ácido. Cloruro de, ¿cierto? 4-hidroxi, 3-metil, 2-oxo. Entonces vamos a mirar los sustituyentes. Este que es carbonilo es oxo, oxo. Este es el metil, este que es hidroxi, este que es en de, y este que es in del alquino. Entonces empezamos en orden alfabético, 4-hidroxi, ¿cierto? 4-hidroxi, luego sigue el metil, 3-metil, luego sigue oxo, 2-oxo, y recuerden que cuando hay dobles y triples enlaces, primero van los dobles enlaces y de última los triples, que son eninos, ¿cierto? Entonces, 3-hexen, en 6, y en el carbono 3 tenemos el grupo alquén, el doble enlace, 3-hexen, 5-ino, ¿cierto? 3-hexen, 5-ino, hilo, que es la terminación. Entonces, cloruro de 4-hidroxi, 3-metil, 2-oxo, 3-hexen, 5-inohilo. Sería el nombre para ese compuesto. ¿Es claro? ¿Una pregunta? ¿Algo no se entendió? Hablen ahora o callen para siempre. Bueno, ok. Esto es de práctica. Lo que pasa es que toca estar nombrando, revisando, mirando, recordando cómo se llaman cada uno de los grupos cuando son sustituyentes, para que como que se le quede a uno y no se le complique tanto. Pero realmente es eso, está con cada una de las cosas que aparecen en los compuestos, cada uno de los sustituyentes, todo lo que aparezca ahí. Bueno. Tomamos por favor el apunte de estos ejemplos. Vamos a mirar las propiedades físicas de estos haluros de ácido, es decir, cómo se comportan estas sustancias. Dentro de las propiedades físicas, entonces tenemos que la mayoría de ellos son ácidos. Los que son los halogenuros de ácido, digámoslo así, los demás poquitos carbonos son líquidos, son incoloros, son de olor picante, son bastante volátiles, entonces ellos al aire con la temperatura ambiente, entonces fácilmente pasan a la fase gaseosa y por lo general ejercen una acción irritante en los ojos y en el aparato respiratorio. En algún me preguntaban si estos haluros de ácido tenían que ver algo, por ejemplo, con los gases lacrimógenos o este tipo de cosas, y efectivamente sí. De hecho, el cloruro de benzoilo es uno de los componentes principales de los gases lacrimógenos y ellos afectan el sistema, generan también de paso afectan el sistema digestivo, ¿no?
sea, el hecho de que sea un gas dispersante no es solamente por la irritación de los ojos, sino porque a la larga empieza a generar problemas estomacales. Entonces la persona termina con diarrea, termina con una serie, por eso tienen que salir a toda de ese lugar. Entonces es uno de los que se utiliza para eso, el cloruro de benzoilo. Y los puntos de ebullición y de fusión de este tipo de sustancias son bajos en comparación a los ácidos y a los alcoholes, porque recuerden que los ácidos y los alcoholes tienen puentes de hidrógeno. Entonces, pues ya en varias ocasiones hemos mencionado que los puentes de hidrógeno son enlaces fuertes, lo que tengan, digamos, como mayor o requieran mayor energía para romper sus enlaces. Como los halogenuros de ácido o los haluros de ácido no tienen puentes de hidrógeno, ellos son más fáciles de manejar. Menores, requieren menos energía. Bueno, tomamos el apunte, por favor. Los haluros de ácido, por tener un elemento halógeno, los elementos halógenos son muy reactivos. Esto hace que ellos también tengan diversos tipos de reacción. Entonces, vamos a mirar cuáles son esas reacciones que pueden generar estos haluros de ácido. La primera reacción es con las aminas. Todavía no hemos visto las aminas, pero este tipo de compuestos reacciona con las aminas para formar amidas, ¿sí? Los haluros de ácido reaccionan con las aminas, eh, una muy buena cantidad de la amina para generar amidas. Entonces, ponemos atención acá antes de copiar, porque después no, aquí por favor no la copien, ahorita cuando les indique. Entonces, fijémonos aquí qué es lo que pasa. Simplemente es como una especie de la amina, la permite la salida de un hidrógeno, ¿sí? De un hidrógeno. De la amina sale un hidrógeno. Ese hidrógeno que sale de la amina va a unir con este cloro y me va a formar ácido clorhídrico, ¿sí? La amina que está allí se cloro y me va a formar ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. El resto, lo que queda después de esa salida de la amina, que es aquí NHCH3, por ese nitrógeno se va a unir al carbono. Ese nitrógeno que quedó ahí se va a unir al carbono, de tal forma que me va a generar una amida secundaria. Esta es una amida secundaria, ¿sí? Entonces, pues repito, de la amina sale un hidrógeno que se va a unir con el cloro para formarme ácido clorhídrico, ¿sí? Ácido clorhídrico. Y posteriormente, el resto, lo que queda de la estructura de la amina, pasa a unirse al carbono correspondiente. ¿Eso es claro? Es un proceso relativamente sencillo. Voy a colocar el nombre acá, acostumbrando a los haluros de ácido, cloruro de etanoilo, en este caso, cloruro de etanoilo, y los otros sí los vamos a dejar para cuando veamos las correspondientes nomenclaturas de aminas y amidas, que son compuestos nitrogenados. ¿Listo? Entonces, este es el mecanismo cómo reacciona un haluro de ácido a amina. Entonces, por favor, lo que les dije, esta parte de aquí no la tomen en el apunte, solamente esto y el resultado de esta primera reacción. Bueno, ya por tiempo no alcanzamos a revisar otra reacción porque nada más nos quedan 3 minutos. Entonces, pues en la clase del jueves terminamos de ver las propiedades químicas de los haluros de ácido y empezamos con los anhídridos, que es la siguiente función
química para completar los derivados de los ácidos carboxílicos. ¿Listo? Entonces, eh, nos veríamos nuevamente el jueves en clase. Bueno, que tengan este día, que Dios los bendiga y ahorita nos preparamos para ver nuestra izada de bandera. Chao, chicos. Los quiero mucho, juiciosos, por favor. Chao.